¿Me escuchan? Empezamos. A ver, atrás se encuentra Huachuvilca. Sí está, ¿no? Bien, a ver, vamos a hablar entonces de los órganos especiales, ¿no? Es decir, de las vías especiales, de la vía visual, de la vía auditiva, del olfato y demás, de la vía gustativa, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar solamente de la vía visual y de la auditiva, ¿correcto? Para ello tenemos un casito que lo vamos a resumir de un paciente varón de 63 años de edad con antecedentes de hipertensión, ¿verdad? Una hipercolesterolemia, un tabaquismo, ¿correcto? Entonces, este es un dato importante de esta hipertensión, de hipercolesterolemia. Porque en base a eso, un paciente que tiene una presión elevada, se le ha declarado una persona hipertensa, tiene un tratamiento. Si esa persona no cumple el tratamiento, ¿puede tener una epístasis? Sí, puede tener una epístasis, sangrado por la nariz, ¿verdad? Por lo tanto, ¿puede tener un ACV? Podría tener un ACV, ¿verdad? Por lo tanto, podría tener una microhemorragia, una infartación de alguna parte de la corteza cerebral, ¿verdad? Y es ahí porque entonces nos dicen que tenía una hemianopsia después del examen, ¿no?, neurológico y otros exámenes con respecto al globo ocular derecho izquierdo. Se declaró que hay una, posiblemente, ¿no?, presenta una hemianopsia homónima derecha. Entonces está bien, ¿no? Porque cuando uno escucha esto, hemianopsia homónica derecha o izquierda, por ejemplo, entonces inmediatamente en tu chip, en nuestro chip está allá. Entonces es a nivel de la corteza cerebral. Y la corteza cerebral que está más, la que de repente se nos viene de frente es la corteza occipital, ¿verdad? Porque está el área 17, es lo primero. De ahí que por un trauma cráneoencefálico, por efecto de masa, también puede ocurrir. ¿Ya? Es por eso que acá, miren abajo dice, mediante una resonancia magnética cerebral se evidenció un infarto, miren, poco extenso y limitado a nivel de la región, miren, anterior de la cisura calcarina. Miren, ahí está. Entonces es cierto, ¿no? Entonces es muy probable que un ramito o un capilar de la arteria cerebral posterior, porque es territorio de la arteria cerebral posterior, se haya comprometido, se haya infartado, se haya ocluido la arteria. ¿Por qué? Por una hipertensión, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, amigo. Ahora, para ello existen la campimetría, sí, ¿no? Existe pues el analizador especial que nos permite ver cuando, si yo le digo al paciente, ¿no?, que mire hacia ese lado, queda mirando, pues ahí con este analizador se le puede ver el campo, claro, de repente está más reducido o normal, pues, ¿no? En este caso se ve, ¿no?, que miren, acá están las retinas. Retinas, ustedes saben muy bien que la retina se relaciona, ¿no?, la retina nasal, esas nasales, la retina temporal, la retina temporal, ¿ok? Entonces acá miren, en el ojo izquierdo vemos que la retina nasal, tanto en el cuadrante superior como en el cuadrante inferior, está ligeramente comprometido también, ligeramente nada más, ¿no? En cambio, en la retina temporal, miren, porque este era del lado derecho, en la retina temporal del ojo derecho, tanto en el cuadrante superior como en el inferior, también está comprometido, pero es más marcado, ¿verdad? Más grande, miren, el compromiso. Entonces, por eso dice que hay una, ¿verdad?, hemianopsia homolateral, ¿verdad?
del lado derecho. Eso es lo que, por eso es que el paciente presentó, ¿no?, esa disminución o esa dificultad de que decía pues, no veo bien con mi ojo derecho, así. Él refiere eso, acá dice una disminución. Refería es una disminución del campo visual temporal del ojo derecho. Claro, acá lo especifica, ¿no? Porque si el paciente dice esto, es probable que sea un personal de la salud que conoce también, ¿no? Porque un paciente, cualquier paciente no te va a decir eso, simplemente decir, desde hace tal día no veo bien con mi ojo derecho, va a decir nada más, va a decir eso. Entonces lo que ha pasado, y ahí la resonancia magnética nos indica que sí, pues a nivel de la corteza occipital se comprometió. Vista por abajo del lado izquierdo. Bien, entonces la vía visual se proyecta desde la retina del ojo, donde encontramos los conos y bastones. Los conos relacionados con el día, los bastones relacionados con la noche. Y vamos a ver que se proyectan hacia las células bipolares o neuronas bipolares. De ahí vamos a ver cómo se proyectan hacia las células ganglionares. De las células ganglionares vamos a ver qué forman los nervios ópticos, los nervios ópticos van a ir el sistema óptico, los tractos de sensibilidad ópticas, y de ahí los cuerpos geniculados laterales. Vamos a ver que los cuerpos geniculados mandan una sonda al colículo superior, a los colículos superiores, que se proyectan hacia la corteza occipital a través de las radiaciones ópticas, o también conocido como los fascículos génico-calcarinos, que lo vamos a ver. Anatómicamente, en el laboratorio, ustedes van a ver esto. La córnea, hay un pequeño espacio que está detrás de la córnea, que es el humor acuoso. Luego vamos a tener la pupila rodeado del músculo ciliar, pero ante todo del músculo tensor de la pupila, que su inervación es simpática parasimpática. Luego tenemos también el iris y la lente o cristalino, ¿ya? Este es el cristalino. Finalmente, el que tapiza toda la cavidad adentro es la retina. Ahí está la retina. Ese espacio se llama el humor vítreo. El humor vítreo. ¿Ya? Entonces vemos que la retina es ricamente vascularizada. ¿Por quién? Por la arteria central de la retina. ¿De dónde viene la arteria central de la retina? De la arteria oftálmica. ¿De dónde viene la arteria oftálmica? De la arteria carótida interna. ¿Ya? A su vez, vemos que está compuesta de una vena central de la retina también. Desde los capilares venosos, ¿verdad?, se forma la vena central de la retina y que va a concluir en los senos venosos durales. ¿Por qué decimos durales? Por la dura madre. ¿Está bien? Y entonces vemos que viajan dentro del nervio óptico. Dentro del nervio. Ahora, el globo ocular también presenta sus capas, la esclera, la coroide y por supuesto finalmente la retina. Ahora, tiene estructuras accesorias también, como los párpados, los músculos extrínsecos del globo ocular, y a su vez, en esta parte de acá, miren, acá, esta es la pupila, y acá se proyecta la pupila superior. Ahí encontramos un pequeño músculo que a veces no se menciona, es el músculo tarsal, o músculo de Müller, ¿ya? Sí, lo que estoy señalando ahí. El músculo tarsal o músculo de Müller. Ese músculo es el que permite la elevación de la pupila, o mejor dicho, del párpado. Mira, no, párpado. Entonces, ante una luz intensa, por ejemplo, ¿no?, de repente nosotros hemos estado en una siesta, en nuestra habitación, qué sé yo, y de pronto alguien entra y prende la luz hacia todo. Entonces, ¿tú qué haces? No ves así. Entonces,
estás así, normal, estás por ejemplo, en un espacio así, ¿no? Y de pronto alguien te pone una luz intensa frente a ti. ¿Tú qué haces? Eso. Reflejamente tus párpados se cierran, ¿sí? Y en eso, por el músculo liso, el músculo de Müller, el músculo tarsal, que su inervación es autónoma. Autónoma. Entonces, se cierra reflejamente, ¿no? Porque su inervación es autónoma ante una luz intensa, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Ahora sí, nos proyectamos. Tenemos acá los quiasmas, el quiasma, mejor dicho, el quiasma, los nervios ópticos que van a formar el quiasma óptico. Vamos a ver cuáles son las fibras que forman el quiasma óptico. Luego se proyectan las cintillas o tractos ópticos, ¿verdad? ¿En busca de quién? ¿O hacia dónde van? Para llegar a los cuerpos geniculados laterales. ¿Perdón? Acá está. Ahora, los cuerpos geniculados laterales, ¿a qué pertenecen? Al tálamo. Al tálamo. ¿Quién dijo el tálamo? Navarro. No me extraña. Bien, luego tenemos la pupila, el globo ocular, tracto óptico, nervios ópticos, quiasma óptico, tractos ópticos, ahora sí, o cintillas ópticas, hacia los cuerpos geniculares. Entonces, miren, pasan lateralmente del mesencéfalo, ¿verdad? Los tractos ópticos o cintillas ópticas pasan lateralmente del mesencéfalo para llegar, para alcanzar a los cuerpos geniculados laterales. ¿Ok? Bien, y acá lo vamos a mostrar entonces, si con esto no lo hacen. Vamos a ver. Vamos a ver el circuito que a veces en los libros, en la medida de los libros creo que no está. Dice el circuito del óculo cefaloquídeo. Entonces ahí lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro cuerpo geniculado lateral izquierdo, porque acá no podemos hacerlo, está muy abajo. Cuerpo geniculado lateral izquierdo. ¿Está bien? Entonces acá vamos a hacer nuestros folículos superiores, nuestros segmentos, pies pediculares, y así. Folículo superior, folículo superior. ¿Ok? Si recordamos, como referencia nada más, los locus linear, ¿verdad? Nuestro glúteo rojo, ¿verdad? Y por acá nuestro acueducto mesencefálico o vía acueductal, ¿verdad? Acueducto cerebral también se llama. Entonces, y por ahí teníamos nuestros pequeños núcleos, que son los núcleos del óculo motor, ¿verdad? Pero además, nuestro núcleo motor tiene sus accesorios. ¿Cómo se llaman sus accesorios? Behringer y Westphal, ¿no? Y Westphal. Además, acá tenemos estos núcleos que no los hemos mencionado recién por la vía que estamos haciendo. Los núcleos pretectales. Entonces, para ello, miren, vamos a hacer lo siguiente. Nuestros globos oculares. Globo ocular de este lado, globo ocular del otro lado. Como referencia, ¿no? Nosotros sabemos que nuestras retinas nasales, que están alrededor de la nariz, nuestras retinas temporales, entonces las nasales, que serían esas de acá, ¿verdad? Se proyectan de esta manera. Pues, ¿qué hacen las nasales? Se cruzan. Entonces las nasales son las que forman el quiasma óptico. Las nasales se hacen contralaterales. ¿Ok? Y luego las temporales, las retinas temporales, ellas son ipsi
laterales. ¿Correcto? Entonces, acá todo bien, ¿no? Forman qué cosa el nervio óptico, los nervios ópticos. Pero las nasales, una vez que cruzan, la del lado izquierdo o derecho se van hacia el lado izquierdo. La del lado derecho o izquierdo se van por el lado derecho. Es decir, los tractos ópticos ya llevan las fibras nasales, está bien, siguen llevando, pero ya son contralaterales, ¿verdad? Los tractos o cingilias ópticos. No se olviden que, por si acaso, esto de acá es el nervio óptico. Este de acá es el esto no se pasa, es el plasma, ¿no? Esto de acá, ¿qué cosa es? El tracto o cintilla óptico, ¿correcto? Si algún profesor de ustedes en su práctica no le dicen que se cierra con uno, no, ambos. Así se llama. Así se llama. Ya, si no le dicen que hable conmigo, ¿ya? Estas son las filas temporales, es de la retina temporal, verde, derecho izquierdo. Azul son las retinas basales. No se olviden. Ahora, entonces hemos visto que los tractos o cingillas ópticas pasan lateralmente en el mesencéfalo, sí o no, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver entonces que las raíces, acá están las dos, sino solamente que la nasal está cruzada, ¿verdad? Van a llegar al cuerpo geniculado. Llegan, ¿no? Están proyectando al cuerpo geniculado. Hacen relevo, luego ellos envían un axón. ¿Verdad? Ese axón no sé qué color hace. Envían un axón, así ven, hacia los núcleos pretectales. Una vez que eso ocurre, los núcleos pretectales, miren, los núcleos pretectales forman un tracto. ¿Cómo se llama ese tracto? El tracto tectoespinal. El tracto tectoespinal, que pertenece a la vía extrapiramidal. El tema hay que saber a qué músculo va, eso es lo importante. Va a los músculos axiales. ¿Axiales a qué me refiero? Del tronco, pues, y del cuello, ¿verdad? De tipo extensor y flexor, por si acaso. Agonistas y antagonistas, dicho de otra manera. Hasta ahí todo bien. Miren que sí, y ahorita vamos a ver, después vamos a ver sentido, ¿verdad? Entonces, miren, luego vamos a ver que de estos núcleos pretectales que hicieron relevo acá, el axón que viene desde los cuerpos geniculados, en este caso lateral izquierdo, manda sus fibras también para los núcleos accesorios, es decir, manda para acá, manda para acá, este de acá también se manda para acá, así, reciben. Pero nosotros sabemos que en los núcleos cocleares sale su axón, que es el nervio oculomotor, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero junto con él va las fibras del parasimpático, porque este de acá representa al parasimpático, ¿sí? El parasimpático va juntos con el óculo, recordando, porque esto lo hemos hecho. El parasimpático, para llegar a un ganglio, el ganglio ciliar, recordando el ganglio ciliar, hace relevo, el ganglio ciliar,
y luego se proyectan las filas cortas. Las filas cortas. Filas, donde están hablando de filas preganglionares o presinápticas. Estas son las filas poganglionares o postsinápticas, ¿correcto? Entonces, para llegar a dónde? A núcleo constrictor de la pupila. A su vez, a núcleo ciliar. Para producir la miosis pupilar, ¿verdad? Pupilar. Muscular, ¿verdad? Entonces, miren, interesante, miren. Pero antes de hacer el circuito, vamos a terminar acá, ¿no? Entonces, miren, una vez, esta es la vía corta, y que es en automático, ¿no? La vía consciente es la que ahorita vamos a proyectar hacia allá. Entonces, este es el cuerpo geniculado lateral, izquierdo, de ahí salen unas fibras, ¿no? ¿Qué hacen eso? Ponen una cita. Ese es el asa de Meyer, pues. Asa de Meyer. Esta es la vía, otra, esa es la inferior. Esta es la superior. ¿De qué parte de la corteza cerebral? Al lóbulo occipital. Acá está la fisura lateral odesible, ¿verdad? Fisura lateral odesible, ¿no? ¿Qué lateral, chicos? Calcarino, lateral no, el suco calcarino. Entonces, llega ahí, las radiaciones ópticas llegan hacia la corteza occipital inferior, pero también llega hacia la corteza occipital superior, ¿verdad? ¿Qué área tenemos acá? ¿Qué área tenemos acá? El área 17. 18, 19 hacia arriba, 18, 19 hacia abajo. Entonces ahí, ahorita lo aplicamos, ¿verdad? Miren, ahorita lo aplicamos. Entonces Acosta está preocupado, ¿no? Está preocupado, entonces me dice, profesor, mire, yo estoy acá, estoy explicando, y después él me llama, mire lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo? Punteo. ¿Qué está haciendo mi vida? Está permitiendo que yo, mis músculos, otros, mientras uno se relaja, yo volteo a mirarlo. Pero al mismo tiempo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo? Mi óculo motor también está moviendo mi globo ocular. ¿Sí o no? A su vez, mi parasimpático de repente está un poco cerca o muy lejos, entonces yo fijo mi mirada, ¿no? Parasimpático. ¿Está bien? Pero entonces, una vez que lo veo, soy consciente de que lo he visto. Lo he visto. ¿Qué más? Ojo ahí, ¿qué más? He visto la forma, he visto el color, es decir, la forma, su imagen, he visto con qué ropa está, de qué color. 18, 19. Ve formas y colores. 18, 19. Miren, ese se llama el circuito óculo, céfalo, giria, ¿no? Cuando giro, pues, para ver, ¿no? Óculo, céfalo, giro. Así es el circuito. Entonces de ahí si óculo, céfalo, giria. Cuando giro, pues, a mí, óculo, céfalo, giria. Entonces, si mi corteza occipital inferior me permite ver hacia arriba, mi corteza occipital superior me permite ver hacia abajo. El paciente se vio que fue comprometida su corteza por delante y por acá, ¿no? Occipital. Pero como es contralateral, ¿verdad? Es contralateral, por eso pues, se comprometió el lado derecho. ¿Sí? Una hernia nóxea homónima del lado derecho. Si mi plasma óptico se comprometía por efecto de masa, de repente un tumor de la hipófisis, entonces podría decir una hernia nóxea de dos formas: bilateral, ¿sí?
de forma general, pero sea bilateral temporal. Retina temporal, si es ambos. Pero en este caso no podría ser temporal, ¿no? O sí, porque la temporal está bien, ¿no? Porque las fibras, miren, temporales son directas, ¿no? Son directas, los bitemporales sí ven. Pero lo que no podría ver con bitemporal son las nasales. ¿Por qué? Porque, o mejor dicho, viceversa, ¿no? Con binasales no podría ver las temporales. Porque recordemos que los campos visuales, cuando hablo, dividimos en cuadrantes, por ejemplo, mi retina nasal inferior, si está comprometida, no voy a poder ver mi retina temporal, ¿no? El lobo superior. Viceversa, si mi retina temporal estuviera comprometida, superior, no podría verlo hacia el otro lado, ¿no? Mi ojo izquierdo, pero a nivel nasal no podría verlo. Viceversa, por ejemplo, si mi retina nasal de este lado, pero superior, estuviera comprometida, no podría mirar hacia abajo, del lado derecho, porque ahí está comprometida. Si la lesión sería a nivel del nervio óptico, por ejemplo, del lado derecho, tendría ceguera del lado derecho. Ceguera, esa se llama ceguera monopolar, se dice, porque es de un solo lado. ¿Ya? Ya sí, vamos con la vía auditiva, porque si no, vamos a demorar demasiado. Miren, esto es lo que ya les expliqué. Las nasales son contralaterales, las temporales son ipsilaterales. Llegan a través del tracto, las relaciones ópticas, o tracto químico calcarino, son los cuerpos peliculados, y de ahí se proyecta pues hacia la corteza celular, la corteza occipital. Y acá los conos y bastones nuevamente, que también hemos adelantado, las neuronas bipolares, las células ganglionares, de ahí los nervios ópticos. Esto es lo mismo, para repasar nada más. Colores, también lo acabamos de mencionar. Acá es el área 17, entonces surco calcarino, ¿verdad? 18-19 hacia arriba, 18-19 hacia abajo. Bien, primera neurona en la retina, segunda neurona en el cuerpo geniculado lateral, y la tercera neurona que está en el área 17, el área de Bronco. Aunque finalmente no sea la de la neurona final, ¿no? Se habla más de áreas. Bien, la audición. Vamos a ver que la audición, ¿ya? En la audición, miren, prácticamente ahí está, ya te resumen. ¿Dónde se encuentra el modiolo? ¿Dónde se encuentra el modiolo? En el caracol, en la cópula. ¿Qué células se llaman? Las células gliadas, que forman el órgano de Corti, el órgano espiral, el órgano de Corti. De ahí, a través de las neuronas bipolares, células bipolares se proyectan para formar el ganglio espiral o ganglio de Corti. Bien, de ahí van a formar el nervio coclear, fibras cocleares. ¿A dónde van a ir? A los núcleos cocleares. ¿Dónde se encuentran los núcleos cocleares? Vamos a ver que se recordando, porque esta vía la hemos hecho ya hace un momento. A nivel de los pedúnculos cererosos inferiores, hay un dorsal y un ventral. Luego se cruzan, la mayoría de sus fibras se cruzan y forman el cuerpo trapezoide. Luego, ¿a dónde se proyectan? A los núcleos olivares superiores. Hacen relevo para llegar, forman el heminisco lateral luego cuando ascienden. ¿Para llegar a dónde? A los folículos inferiores. De los folículos inferiores hacia los cuerpos peliculados mediales. Después, a través de las relaciones auditivas o filas de Heish, también lo vimos en su momento, hacia el giro temporal superior, área 41 y 42. Todo ahí se resume. Bueno, vamos a verlo entonces. ¿Qué decimos? Ustedes lo han visto en cara, han visto partes del pabellón auricular. A nosotros nos interesa ahora, ¿para qué sirve? Para captar las ondas sonoras. Ondas sonoras. Lo lleva hacia la membrana timpánica. Ahí termina el oído externo. Esto es el oído externo. De la membrana timpánica lo estimula
¿no? Y mira, la vibración, de ahí el sonido puede ser grave o agudo, ¿verdad? Se estimula, entonces mira, acá hay un pequeño tendón, que este es el músculo tensor del tímpano del oído, conocido como el músculo del martillo. ¿Por qué? Porque este es el martillo. Este es el martillo. Este es el martillo. Este es el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, inervado por el quinto 3, por si acaso. Quinto 3. Y el martillo se articula con el yunque. Bien, entonces el martillo es el yunque. El yunque se articula con el estribo. Ahí está la cabeza del estribo. El estribo, ¿verdad? El estribo. El estribo tiene un cuellito y ahí vamos a ver otro músculo. Otro músculo. Que es el músculo con el mismo nombre, es decir, el músculo del estribo o músculo del stapedius. Ese músculo del stapedius está inervado por el facial, por si acaso. Por el facial. ¿Ya? Entonces acá el sonido se regula, se va regulando el sonido. Y acá una vez que llega acá, a la base, acá hay un ligamento anular, se dice, en la ventana oval. Ahí está la ventana oval, o ventana vestibular. Llega al laberinto óseo, el oído interno, ya miren. Entonces, son los canales semicirculares para la vía vestibular, pero a nosotros nos interesa esto, ¿verdad? Se estimula y el sonido viaja por acá, por el conducto coclear. Forma el caracol. El caracol. 2 vueltas y media nos dice, ¿no? 2 vueltas y media. Acá termina como el helicotrema. Termina como el helicotrema, ¿correcto? Y ahí nos dice que están los sonidos graves. Los sonidos graves. ¿Ya? Y helicotrema. Entonces acá, al hacer un corte transversal o coronal, vamos a ver en el centro el modiolo. Ahorita lo vamos a ver en la otra vista, ¿ya? Pero antes de pasar a la otra vista, lo que tenemos que ver, por lo menos, mínimo, ¿no? Sus paredes de la caja del tímpano, o del oído medio. Paredes de la caja del tímpano. ¿Cuál es su pared superior o techo? Lo vimos en base de cráneo. ¿Cómo se llama esto? El tegmen tímpanico, ¿no? Abajo, la región yugular. Hacia lateral, la membrana timpánica. Hacia medial, la ventana oval, o si quieren, el laberinto óseo del oído interno. Atrás, que no lo vemos por el corte, las celdas mastoideas, no la vemos. Y por el corte también no vemos la parte anterior, pero acá adelante va a estar la región carotídea. La región carotídea. Adelante. ¿Ya? 6 paredes, ¿verdad? ¿Cuántas paredes? Son 6. Y también acá hay interesante, tienen como, recordando todos, acá está la faringe, la trompa faringotimpánica, ¿verdad? Sí o no. Ustedes vieron en morfodosis. ¿O trompa de qué? De Eustaquio, ¿sí o no? Clásicamente conocido como la trompa de Eustaquio. Trompa auditiva. ¿Está bien? Esa es la comunicación. Entonces, una vez que en el modiolo vamos a encontrar las células ciliadas. Las células ciliadas internas, las externas, que forman el órgano de Corti, órgano espiral. Entonces vamos a ir, ¿no? Vamos a ver. Bien, entonces acá tenemos las células ciliadas internas, las células ciliadas externas, ¿correcto? Y juntos forman el órgano de Corti, que luego a través de las neuronas, células bipolares, va a formar el ganglio espiral, ganglio de Corti, para luego proyectarse
o ir juntos con las fibras vestibulares. Por eso ya el nombre, el nervio vestíbulo coclear, ¿verdad? Pero ahorita nos interesa a nosotros las fibras cocleares, ¿no? Nada más. Para ello seguimos en la otra vista. Entonces acá en la otra vista claramente nos muestra, miren, claramente nos muestra que una vez el órgano de Corti se proyecta a través de las neuronas bipolares, células bipolares, para formar el ganglio de Corti, ganglio espiral o de Corti, y ahí se proyecta, se unen, se van juntos con las vestibulares. Estas son las cocleares, estas son las vestibulares. Para salir por el foramen auditivo interno o foramen vestíbulo coclear, porque están las fibras cocleares y las fibras vestibulares, ¿verdad? Para llegar a dónde? Hacia el ángulo bulbo continuo o fosa supraolivar, origen aparente del vestíbulo coclear, ¿se acuerdan? Claro, ya no se acuerdan de nada ya por lo menos. ¿Sí o no? Ahí está. Miren, ahí está, ahí está. Nosotros estructuralmente sabemos que es el origen aparente del vestíbulo coclear, pero ahorita nosotros estamos siguiendo funcionalmente. Entonces lo estamos metiendo así. Estamos yendo funcionalmente. ¿Para llegar a dónde? Acá, pues, señores. Entonces miren como referencia, pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso medio colateral, pedúnculo cerebeloso superior. El que nos sirve como referencia es el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces decimos que dorsalmente del pedúnculo cerebeloso inferior encontramos el núcleo coclear posterior. Ventralmente del pedúnculo cerebeloso inferior encontramos el núcleo coclear ventral o anterior. ¿Correcto? Ahora vamos a un corte transversal, recordar, ¿no? Nada más con fines didácticos. Mira acá. ¿Qué encontramos acá? El pedúnculo cerebeloso inferior. Núcleo coclear dorsal, núcleo coclear ventral. Para el corte transversal, porque hemos visto cortes transversales, ¿se acuerdan? Y acá cerramos, ¿sabes? Acá cerramos, chicos. Ojo ahí, ¿eh? Bien, entonces, si recordamos, ganglio espiral o de Corti, las neuronas, las células bipolares, del ganglio de Corti salen las fibras cocleares a través del nervio que lo acabamos de ver, ¿no? Origen aparente. Pero ¿a qué núcleo llega? Miren, núcleo coclear anterior, núcleo coclear dorsal. Entonces, ¿qué es esto? El pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso inferior. Los núcleos cocleares, este es anterior, este es posterior. Entonces las fibras, miren las fibras, se ven, miren, ahí se ve, que llegan para acá, este núcleo, ahí se ve. Acá también. Pero miren, las fibras que llegan al núcleo coclear anterior hacen relevo, pero luego se van al otro lado. Se van por el lado izquierdo. ¿Ven? Se van hacia el lado izquierdo. Como ya no quiere trabajar y el pulmón, mira. ¿Verdad? Se van al otro lado. O sea, se hacen contralaterales. Las fibras, una vez que han hecho relevo del núcleo ventral anterior, se van hacia el lado izquierdo. Entonces, si acá hay un núcleo coclear anterior, acá será del otro lado, acá será del otro lado. Pues las de acá también, suponiendo que estén ahí, también vendrán así. ¿De qué forma? El cuerpo trapezoide. ¿Qué forma el cuerpo trapezoide? Ese cruzamiento, esa decusación se llama cuerpo trapezoide. Es más, miren cómo ellos mandan una fibrita para el núcleo olivar superior, otra para el núcleo del mismo nombre, núcleo del cuerpo trapezoide.
Entonces acá, núcleo, una fila para el núcleo olivar superior y otro para el cuerpo de este lado. Pero miren, estos entre sí se comunican. Y luego estas fibras, parte de estas de acá, y así como miren, van a ascender. Una vez, y luego el de verde, que hacen relevo en el núcleo olivar superior, hacen relevo, ascienden, pero, profesor, y las posteriores, acá están. Miren, la posterior también manga, se hace contralateral, pero no hace relevo ni nada. Va a hacer otro lado y asciende nada más. En cambio hay otra que también forma una cita que es directa. Directa. Entonces, los núcleos focales posteriores prácticamente son directos, ¿no? Esta de acá tiene unas filas directas contralateral, pero la contralateral tampoco hace relevo, ¿no? Va nomás a otro, pero luego asciende. Sí. Entonces, miren, las anteriores hacen relevo en los núcleos olivares superiores. Las posteriores no, son directas. Pero, ¿dónde van a hacer relevo las que no han hecho relevo acá? En los folículos inferiores. Y ahí se ve, miren. Están haciendo relevo. Acá también. Son los folículos inferiores. Una vez que se relevo folículos inferiores, pasa hacia los cuerpos geniculados. Cuerpos geniculados, las que hacen relevo y las que no hacen relevo acá también. Punto. Cuerpo geniculado medial, hacen relevo y luego hacia las fibras, forman las fibras horizontales o radiaciones horizontales o simplemente radiaciones auditivas, también conocidas como las radiaciones o fibras de Hedge. También conocidas así, donde se encuentra el área 41 y 42. Entonces nos damos cuenta que esta es la corteza frontal, la fisura lateral o visible, giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal y así. Entonces si me preguntan, si me señalan con la filera así, no sirve. Si me señalan con la filera acá, ahí sí sirve. ¿Y por qué le digo eso? Porque la literatura no dice así, no dice pues que las fibras horizontales o radiaciones auditivas, no dice que se van hacia el labio superior, o perdón, labio inferior, si nos basamos en la fisura lateral o vecilio, en el labio inferior, la fisura lateral, pero si nos basamos en el giro, decimos, estas fibras se proyectan a la superficie superior, ¿de quién? Del giro temporal superior. Porque si lo vemos de este lado, es lateral, ¿sí o no? Entonces, arriba. ¿Ya? ¿Correcto? Esa es la vía. Esa es la vía. ¿Perdón? Ahora antes que me olvide, esas son las aferencias. ¿Y la respuesta? A veces no se habla de las referencias de la vía auditiva, pero acá algo rápido. Entonces, ¿qué pasa? Las córtico-geniculares, las córtico-coliculares, las córtico-olivares. Y vamos a hacer otro color acá, porque si no, no vamos a andar. Las córtico-olivares, las córtico-cocleares, pues, ¿sí o no? Asumiendo que sean las de acá, entonces las córtico-cocleares manda su referencia, ¿verdad? Así. En sentido contrario. ¿A dónde? A las células ciliadas. Porque, es decir, en otra palabra, al órgano rector. ¿Para qué? Para regular el sonido. Porque estas son de tipo inhibidoras. Estas inhiben lo regula el sonido. De ahí que existe una anastomosis entre estas fibras y la vía vestibular. A esa anastomosis, si es que lo lee, van a encontrar como la anastomosis de Oro. Si es que lo lee, nada más.
Entonces miren cómo hay una diferencia, una respuesta, ¿verdad?, de la vida auditiva, ¿no? Esto es para que repasen, porque esto está más didáctico, pero más fácil hacer acá. Y acá están los folículos o los cuerpos geniculados mediales, pues, ahí estamos hablando de esto. Y acá les decía, ¿no?, en el labio inferior de la altura lateral o de Silvio, o la superficie superior del giro temporal superior, el área 41 y 48. Es decir, mire, esta sería en realidad, ¿no? Esta sería. Esa sería el área auditiva. Ahí está. Pues, acá tendríamos que señalar así, pero. ¿Ok? ¿Correcto? Fíjense bien, las áreas en su lámina que tienen ustedes están movidas. Yo les he puesto en su lugar acá por si acaso. Así que si gusta, pueden tomarle foto a esto. Voy a borrar. También voy a borrar esto de acá. ¿Ya? Entonces, las áreas ahí están en su lugar.